Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme presentar eh, lo que uno más le gusta hacer, eh, este tema de la meteorología y en particular las tormentas. Es una pasión que no sabía que tenía hasta que decidí hacer un curso, digamos, de posgrado. Una vez ya obtenido la licenciatura en física, me involucré en el tema de los radares, en observar las tormentas, en particular las tormentas de Mendoza, y de tener esa posibilidad de ver las tormentas en el proceso de formación, tanto verlas como verlas en el radar, y ver toda esa energía liberarse de una manera extraordinaria. La verdad que, y en tan poco tiempo, eso me dio una gran atracción a estudiar este tipo de fenómenos y más dedicarme a la parte de la simulación numérica, ¿no? Tratar de reproducir estos eventos en un laboratorio que es la computadora, a través de modelos matemáticos y poder estudiar este tipo de sistemas metiéndome dentro de la tormenta en una forma virtual. Tuve la posibilidad de volar en Mendoza y en Alberta, en Canadá, digamos, en un proceso de siembra de nubes, cerca de las nubes, y es un proceso bastante, es una experiencia linda, pero bueno, pero queda uno bastante mareado después de ese proceso, pero es algo maravilloso y bueno, y poder ver todo, como decía, toda esa energía, cómo es liberada, uno recién ahí empieza a entender la magnitud de cuando ocurren tormentas, desastres, cuando ocurren aludes, uno dice, ¿de dónde viene toda esa energía? ¿Cómo puede ser que una nubecita, por así decirlo, pueda producir tanto daño o vientos asociados que tiene? En este caso, el título que le puse, Sistemas convectivos altamente precipitantes en la provincia de Mendoza, es un nombre para decir, dedicarme a estudiar las tormentas de verano de Mendoza, y estos sistemas convectivos se caracterizan por un desarrollo vertical muy grande, que ocupan toda la tropósfera, que van desde la superficie hasta 16.000, 17.000, 18.000 metros, con extensiones horizontales que pueden ir a 50, 60, 70 kilómetros, y un grado de organización extraordinario, en lo que respecta a la transformación de humedad. Es una máquina, ya vamos a ver un poquito el tema de las superceldas, que son como las superhéroes de la organización de estas tormentas, en las cuales toman humedad, y esa humedad la transforman en lluvia y la transforman en granizo, ¿no? Y grandes cantidades y vientos de mucha intensidad. El aspecto, bueno, no le voy a decir a los mendocinos, digamos, lo que es el aspecto de una tormenta, en este caso una supercelda. Tienen este aspecto de bomba atómica, básicamente ustedes pueden ver que es como una especie de hongo, donde la parte de arriba, que generalmente se la conoce como yunque, es el tope, la nube, que es generalmente, ese es donde empieza la tropopausa, es el tope termodinámico para estos tipos de eventos. Naturaleza, vamos a ver que vamos a escuchar eventos como estas tormentas, que tienen el orden de kilómetros. Tenemos tornados, que tornados es un vórtice del orden de los cientos de metros que nace, que vive o está dentro de un sistema madre, que es estas tormentas que mencionaba anteriormente, donde aparecen este efecto de yunque, característico de las nubes. Tienen corrientes ascendentes rotantes, y eso trae aparejado en muchos casos la presencia de estos vórtices. Presten atención en una cosa, fíjense que yo estoy hablando de tornado que tiene dimensiones de cientos de metros. La tormenta madre a la cual da origen ese tornado tiene dimensiones de 50 a 100 kilómetros de extensión. Después tenemos huracanes, que bueno, muchos, digamos, estamos ya por los medios, podemos ver el desastre que esto produce, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Generalmente se encuentra azotada los otoños del hemisferio norte, ¿no? Se ve azotada por este tipo de eventos, lo cual produce unas grandes tasas de precipitación. Y fíjense el tamaño, visto desde imágenes vistas desde el satélite, son del orden de los 500 a 1000 kilómetros. Entonces, fíjense que he ido de alguna manera paseando de fenómenos que tienen escalas
espaciales que van de los cientos de metros a los cientos de kilómetros. Bueno, acá otra manifiesto, ¿no? Las imágenes donde tenemos estas tormentas, de tormentas ya bien desarrolladas, en un estado incipiente de desarrollo, granizo de gran tamaño, y el granizo no solamente puede ser redondo, el granizo redondo o que tiene simetría, así esta simetría de esfera, no siempre es así, puede tener esta forma más amorfa, y fíjense que dentro del granizo tiene una estructura como de cebolla. De aquí podemos sacar muchísima información o podemos hacer un trabajo de forense. ¿Qué es el trabajo de forense? El trabajo de forense es decir, bueno, si se formó esta simetría, tiene el granizo, es porque este granizo ha estado rotando permanentemente dentro de la nube. Este granizo, ¿por qué tiene esta forma de cebolla? Fíjense que son zonas claras, zonas oscuras, y porque ha crecido en zonas donde había mucha agua subenfriada y después ha pasado a zonas de agua de muy bajo contenido de agua líquido y así sucesivamente. Entonces, estudiando el granizo podemos hacer de forense y pensar o deducir de dónde venía esa nube o de dónde se formó ese granizo y en qué parte de la nube ocurrió. A mí me gusta explicar de alguna manera la meteorología desde un punto de vista pensándolo en escalas espaciales y temporales. Fíjense que estos son mapas que es basada en el pronóstico. Y más allá que vamos a entrar más allá de entrar en el detalle del significado de estos mapas, fíjense estas líneas y en la estructura que tienen estas líneas. Fíjense que tienen patrones, aparecen patrones donde generalmente esta zona está vinculada en la zona de Buenos Aires, la costa, digamos, de Buenos Aires, Uruguay, sur de Uruguay. Es un sistema de baja presión, pero fíjense la extensión espacial que tiene. Esta extensión espacial, fíjense la onda, podemos visualizar que esto es como una onda. Fíjense que esta onda tiene unas dimensiones de 2.000, 3.000 a 4.000 kilómetros que se extiende, y esta onda va a ser causante de producir estas precipitaciones en la costa de Buenos Aires. Fíjense que dentro de esta onda aparecen patrones más pequeños, ¿no? Como tormentas más pequeñas dentro de este gran sistema. Entonces, como que de alguna manera este sistema grande que tiene una dimensión espacial de miles de kilómetros, produce o da lugar o da origen o fuerza, o es el forzante, la atmósfera genera las condiciones propicias a la atmósfera para generar este tipo de sistemas precipitantes, donde aparecen distintas, fíjense que tiene una estructura interna bastante interesante, donde estas tormentas, de nuevo, este sistema de cientos de miles de kilómetros produce tormentas un clúster de tormentas que tienen el orden de los cientos de kilómetros. Entonces, uno puede pensarlo de esa manera, la atmósfera como un grupo de fenómenos que tienen distinta vida, distinta en una escala temporal, va del orden de los minutos, por ejemplo, los tornados, a días, como es el tiempo de vida media de estos sistemas, de estos ciclones y anticiclones. Y todos ellos están encadenados, porque esta tormenta no ocurriría si este sistema o este patrón que tiene varios miles de kilómetros no la forzaría a que estas tormentas ocurran. Entonces parecería que hay como una comunicación energética o como un forzante donde veremos de las escalas espaciales grandes, la energía se va transfiriendo a escalas pequeñas donde estos sistemas grandes producen este tipo de tormentas. Hay un gráfico típico, que es un gráfico donde el sistema donde tiene las ordenadas tiene la escala temporal y en el eje de las abscisas las escalas espaciales. Y fíjense, del orden tenemos 20 metros, 2 kilómetros, 200 kilómetros, 2000 metros, y mientras más grande sea el fenómeno atmosférico, por ejemplo, ya sea tormentas o huracanes, mientras más grande el tamaño del evento meteorológico, más tiempo de vida tiene. Tiene una justificación porque, de alguna manera, un huracán, la cantidad de masa, de aire que tiene y de humedad que está asociada al mismo, es muy grande, es mucho más grande que la comparada con una tormenta pequeña o con un tornado.
Y esa inercia se manifiesta en qué? Se manifiesta en que el tiempo de vida sea mayor, ¿no? Porque la evolución va a demorar más tiempo, porque tiene mayor inercia, mayor masa acumulada. O hemos visto, por ejemplo, los que vamos si hemos tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, en el desierto, que aparecen esas famosas, que en inglés se le dice dust devils, o son como esos torbellinos de arena. Fíjense que eso tienen tamaños pequeños, porque la masa involucrada es pequeña y duran segundos, o en algunos casos pueden durar algunos pocos minutos. Entonces, fíjense que hay una relación entre el tamaño del evento que estamos estudiando y el tiempo de vida. Yo lo que de alguna forma lo trato de explicar, esta transferencia de energía de escalas grandes a escalas pequeñas, mirando lo que ocurre en una taza de café cuando tenemos una gotita de leche. Nosotros cuando agitamos la taza, nuestro límite, ¿cuál es? Nuestra taza de café. Cuando queremos, le ponemos un poquito de leche con azúcar y agitamos, vemos que vamos a generar un torbellino del orden del tamaño de la taza. Pero si lo dejamos que esto vaya a su estado de equilibrio, podemos ver que aparecen torbellinos cada vez más chiquitos. Y esos torbellinos más chiquitos se van produciendo porque han recibido energía, la energía que yo utilicé para producir este torque o este movimiento de esta masa de café, que lo va a ir transmitiendo a escalas más chicas hasta que va a llegar un momento que la energía llega a escala molecular y después por fricción esa energía, digamos, va a ser disipada en forma de esta escala molecular. Entonces, de alguna forma, esta forma muy, muy simplista, uno puede ver cómo el flujo de energía va de escalas grandes a escalas pequeñas, que es lo que está ocurriendo en el caso, digamos, de la atmósfera. Obviamente la atmósfera es mucho más complejo y uno dice, y bueno, ¿y de dónde recibe toda esa energía para que todos estos procesos ocurran? ¿Por qué tenemos tormentas? ¿Por qué tenemos la presencia de frentes fríos, frentes cálidos? Y eso ocurre porque tenemos, nuestra principal fuente de energía es el sol, es la radiación solar. Esas ondas electromagnéticas que viajan en el espacio llegan a nuestro planeta y esa radiación es absorbida por la Tierra, parte de ella es reflejada, de ahí que viene el albedo de nuestro planeta, y parte de ella se absorbe para ser reemitida nuevamente en longitudes de ondas más largas que están en el orden del infrarrojo. Pero esa radiación sabemos que se da en forma, por la característica, por la forma esférica que tiene la Tierra, sabemos que la mayor radiación va a incidir sobre el ecuador y va en menor medida hacia los polos. Como consecuencia de eso, de esa incidencia desigual de energía, va a generar desequilibrios, los cuales van a tratar siempre, en química se conoce como el principio de Le Chatelier, que donde producimos una perturbación y el sistema va a volver a su estado de equilibrio, en este caso a través de las generaciones de vientos o tormentas, las cuales van a llevar de nuevo el sistema, o van a tratar de llevar al sistema al equilibrio. Y acá el protagonista es cuando vemos las tormentas y cuando vemos esas nubes, esos algodones, ¿no? Esos helados de limón que aparecen característicos en la zona de Mendoza en la época estival, cuando ya empieza el calorcito en octubre a marzo, abril, ya empezamos a ver esos desarrollos verticales y esas nubes, y es consecuencia del agua. El agua, fíjense que ese cambio de fase que tiene el agua desde el vapor al líquido y al sólido, esos calores esos calores latentes, ¿no? Necesarios para producir esos cambios de fases, son los responsables de alguna manera de producir esas tormentas tan intensas. ¿Cómo se forman las tormentas? Bueno, esta es una de las preguntas interesantes. ¿Por qué se forma una tormenta? ¿En respuesta a qué se forma una tormenta? Una tormenta se forma en respuesta a tratar de llevar la atmósfera a su estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad atmosférica, una situación de equilibrio inestable, en la cual la atmósfera va a responder, la estamos sacando del equilibrio, y va a tratar de volver al equilibrio generando, por ejemplo, tormentas.
Ahora, las tormentas se forman, hay inestabilidad. Bueno, en matemática, por ejemplo, sabemos necesitamos condiciones necesarias, pero ¿son suficientes estas condiciones para el tema de inestabilidad atmosférica? Y necesitamos un mecanismo de disparo. A veces, esto es en defensa de los meteorólogos, mi corazoncito meteorólogo, a veces dice, che, ¿cómo le escapó el meteorólogo? Dijo que iba a haber tormentas, tormentas aisladas, porque el meteorólogo detectaba que iba a haber, que hay inestabilidad, que hay una atmósfera propicia para albergar tormentas, pero no se formaron. ¿Y por qué? Y porque necesitamos del mecanismo de disparo. Necesitamos de ese mecanismo de disparo. Es, de alguna forma, es decir, tenemos una montaña, en la cúspide de la montaña tenemos una pelota, y esa pelota está en un equilibrio inestable. Necesitamos pegarle a la pelota para que empiece a rodar por la ladera, pero si no está ese puntapié que le demos a la pelota va a quedar ahí. Entonces, hay una inestabilidad, hay una energía potencial que tiene esa pelota, pero si no disparamos, no le pegamos a esa pelota, no está ese mecanismo de disparo, esa energía no se va a liberar. Entonces, cuando uno hace un pronóstico, el tema de la inestabilidad tiene que estar para ver si la atmósfera va a soportar esa o va a ser capaz de tener que se desarrolle esa tormenta, pero tenemos que ver si está el mecanismo de disparo. ¿Qué puede ser el mecanismo de disparo? Y la entrada de un frente frío, por ejemplo, o la entrada de un frente de aire que puede ser lo que se llama líneas secas, o presencia de la nunca y bien ponderada vaguada en altura, que es un frente frío en altura, que desestabiliza más la atmósfera y también puede ser como forzante, y muchos otros mecanismos que son de escalas más pequeñas y a veces no están presentes o los datos que tenemos no son lo suficientes como para poder detectar ese tipo de mecanismos de disparo que son fundamentales para para la producción de estas tormentas. Las nubes que se forman. Hay distintos tipos de nubes. La nube que tenemos aquí, fíjense que esta es la nube, la protagonista por lo que produce, ¿no? Por los vientos y las tormentas, el famoso cumulonimbus, que tiene un desarrollo vertical muy grande, generalmente de toda la tropósfera. Pero ¿qué pasa? Tenemos otro tipo de nubes. Las nubes estratiformes, cumuliformes, o esas nubes que se forman como los cirroestratos, que se forman los famosos halos alrededor del Sol, o en las noches de luna llena, que se ven esos halos también, que están vinculados con fenómenos ópticos debido a la presencia de cristales de hielo. Y esas nubes generalmente nos dicen, o de alguna forma son como una especie de consecuencias, son las consecuencias del estado atmosférico, y a veces la presencia de esas nubes nos advierten o que viene un frente o que se está el ambiente inestable, y nos dice mucho cuando empezamos a estudiar de las características de la atmósfera. Mecanismos forzantes. Bueno, uno de los principales forzantes que necesitamos para la producción de tormentas es, por ejemplo, es calentar la superficie. Sabemos que las tormentas, cuando llegan las 3, 4 de la tarde, el momento de máximo calentamiento, tenemos por calentamiento de superficie, se forman nubes, debido a que se forman parcelas que se calientan, si la atmósfera está inestable, y se forma la nube. Otra forma que se pueden formar también es por presencia de aire húmedo, pero que es forzado a ascender debido a un forzado topográfico, por la topografía que es obligada a ascender. Otro por sistemas de baja presión, una presencia de sistemas de baja presión y convergencia en superficie de aire. Esta convergencia en superficie por ecuación de continuidad hace que la nube suba, ascienda y produzca esas tormentas. O por la colisión de distintas masas de aire, ¿no? Frente frío o frentes cálidos, los cuales van a desplazar masas de aire más densas, menos densas, y lo que va a hacer es levantar esas masas de aire inestables y producir las tormentas. O sea que mecanismos de disparo hay muchísimos y muy variados. Una vez que se forma la nube, una vez que la nube se forma, esas nubes ascienden, la humedad se condensa, llega la humedad al 100%, se condensa, hay núcleos higroscópicos que permiten la formación de las gotitas. Esas gotitas por corrientes ascendentes van a ascender, van a crecer, van a chocar entre sí, y mientras más grandes las corrientes ascendentes, más grandes van a ser las gotitas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las tormentas de verano se caracterizan por tener gotitas grandes. Eso es por consecuencia que hay corrientes ascendentes grandes. En cambio,
en invierno ustedes han visto que están las gotitas chiquitas. Bueno, las gotitas chiquitas porque eso dice que las corrientes ascendentes son pequeñas. Y generalmente en invierno están vinculadas con nubes estratiformes y nubes que tienen una gran extensión espacial, en donde eso está asociado con corrientes ascendentes pequeñas. En cambio, en verano son tormentas más localizadas, lo cual está de alguna forma ligado a corrientes ascendentes mucho más poderosas y a la formación de gotitas de mayor tamaño. Fíjense que el tamaño de una gotita pueden ir del tamaño de los 100 micrones, unas corrientes ascendentes del orden de 6,5 entre 6,5 y 10 metros por segundo. Esa gotita va ascendiendo en la nube, va creciendo a medida que asciende y después cuando tiene un tamaño lo suficientemente grande, donde la fuerza de la corriente ascendente contrarrestada por esa fuerza, digamos, de gravedad, en el momento que la gravedad supere a esa corriente ascendente en esa lucha por fuerzas, vamos a tener la gotita que tiene el tamaño hasta de 5.000 micrones en superficie. Las nubes, uno habla de nube fría y nube cálida. Y uno dice, ¿qué significa nube fría y nube cálida? Y nosotros sabemos que a medida que subimos en la atmósfera, la temperatura disminuye. Y estas tormentas, como tienen un desarrollo vertical tan extenso, pueden llegar a tener temperaturas que van desde los 15, 20 grados desde la base de la nube a temperaturas desde los menos 40 o menos 45 grados en los topes. Pero la parte más jugosa se encuentra generalmente entre el nivel, entre la base de la nube y el tope de la nube. Acá ocurre un conjunto de fenómenos muy interesante. En este particular, fíjense que la nube es una nube que tiene desarrollo vertical y ustedes dicen, esta nube pareciera que no tiene nada particular y no se ve tanto como la estructura conocida de la supercelda. Bueno, esta nube es una nube muy particular. Es una nube donde, fíjense, dicen, bueno, es pequeña, entonces las corrientes ascendentes y descendentes casi conviven. Entonces, como consecuencia de eso, si las corrientes ascendentes y descendentes están muy cerca entre sí o prácticamente van a convivir, son tormentas que tienen una vida media muy pequeña. Son tormentas que duran 25 minutos, media hora. Es el famoso chaparrón. Se formó, precipitó y la misma corriente descendente de las gotitas suprime a la nube, suprime la corriente ascendente y fue un chaparrón que se formó y creció, se formó y decayó o murió en media hora. Fíjense que acá está puesto un poco más evidente, donde tenemos las corrientes ascendentes. Esas corrientes ascendentes favorecen a que se forme granizo o gotitas grandes. Luego, por gravedad, van a caer y van a formar esta cortina de agua, que a su vez también cuando estos hidrometeoros, cuando digo hidrometeoros me refiero a granizo y agua, van descendiendo, se van calentando a costa de esa transferencia de calor con el ambiente. Como consecuencia enfrían el ambiente, al enfriar el ambiente se hace más denso, y al hacerse más denso se generan lo que se llaman el aire va a descender y se generan como pequeñas corrientes de ráfagas, las cuales estamos acostumbrados cuando hay una tormenta cerca y sentimos esa brisa. Nosotros decimos, ¡ay, qué brisa fresca! Bueno, esa brisa está asociada con esa precipitación y ese enfriamiento del aire que rodea, del ambiente que rodea a la atmósfera, a la nube, para calentar esos hidrometeoros. Esto es un poquito los granizos, ¿no? Esto es un poco la estructura de los hidrometeoros con los que nos encontramos, y esto es son casos asociados a nubes se imaginan, para formar este granizo del orden de pueden tener tamaños de pomelo. Para que esto crezca a este tamaño, imagínense las corrientes ascendentes, la fuerza que tienen que tener o lo intensa que deben ser para que la gravedad no gane primero o no gane en esa puja de fuerza y descienda, sino que tenga un tamaño lo suficientemente grande como para que recién la fuerza de gravedad pueda vencer y que esta masa de hielo aparezca en superficie. Fíjense que la diferencia que es la misma estructura, el mismo granizo, que se ve a la izquierda, a la derecha es el mismo, nada más que acá está vista con luz polarizada, y esa luz polarizada se utiliza para estudiar esa estructura interna o esa estructura de capas o de cebolla,
donde esto está ligado, o esa estructura me está diciendo cómo ha crecido la nube. En particular, fíjense que aparecen zonas blancas, blanquecinas, y zonas más cristalinas. La zona cristalina es una zona muy sólida, que es agua subenfriada, porque en la naturaleza podemos tener hasta por encima por debajo del 0 grados, la isotermia 0 grados, podemos tener agua en estado líquido por debajo de 0 grados. Y es un estado termodinámico metaestable, porque si golpeamos eso, ya sea con el frente, el borde ataca el ala de un avión, o con otro granizo, se va a congelar inmediatamente. Y eso da lugar a la formación de este tipo de material bien cristalino. En cambio, el otro material más blanquecino, que forman el anillo de la cebolla, similar a una cebolla, está vinculado porque son hielos, son ya trocitos de hielo que ya se van a agrupar entre sí y se van a pegar entre sí. Pero al pegarse entre sí, va a quedar aire en el medio. Entonces, ese aire que queda entretenido en el medio con esos granizos o esos pequeños trocitos de hielo se van a haber pegado, va a dar lugar a esa estructura cristalina. Entonces, esto podemos decir que ha pasado el granizo por una zona donde había mucha agua subenfriada y ha alternado agua subenfriada, una zona más contenido de hielo que de agua en estado líquido, y así ha ido alternando. Bueno, los daños producidos por el granizo no hace falta que los mencionemos. Fíjense que no solamente el granizo, sino lo que hay que tener cuidado con una tormenta o las grandes tasas, digamos, de precipitación, sino también el tema del viento. El viento asociado a estas nubes, a este tipo de tormentas, son vientos muy, muy intensos. Así que hay que tener cuidado no solamente del granizo, sino también del viento asociado a las mismas. Bueno, este es una típica foto. Esto creo que es en Quebrada Seca, es en el camino a Chile, pasando la zona de Uspallata. Esto es consecuencia de tormentas. Bueno, si bien no ocurrió en la ciudad, pero ocurrió en la montaña, y esto creo que fueron 2 o 3 días de precipitación intensa sobre la cordillera de los Andes, donde esas nubes se formaron por ese ascenso de aire que venía del sudeste, aire que era forzado por la topografía a ascender, y llovió por varios días seguidos, y bueno, como consecuencia de eso produjo este alud que, bueno, tapó la ruta 7, que creo que en este caso no sé si creo que no hubo víctimas fatales, pero sabemos la importancia de este corredor bioceánico. Bueno, estas nubes, estamos acostumbrados a estas nubes. Uno ve este tipo de nubes y que lo que nos están invadiendo los extraterrestres. Bueno, estas son las famosas nubes lenticulares, que son nubes que no son nubes convectivas, no son nubes que tienen desarrollo vertical, sino son nubes en forma de plato, que son características de la presencia de viento sonda en altura. Esto es, al ver estas nubes, sabemos que hay una situación de sonda en altura, y esto pone en evidencia ese tipo de viento de alta velocidad y de bajo contenido de humedad. Aparecen en días tranquilos. Bueno, como les decía, aparecen distintos tipos de nubes. Las nubes, de acuerdo a su desarrollo vertical y horizontal, tenemos nubes, por ejemplo, estratocúmulos, esa forma de estrato. Esto generalmente uno, cuando ve el cielo de esta manera, es un cielo el cual no hay peligro de tormentas, y es un cielo tranquilo, tranquilo en el sentido de que el potencial de tormenta es nulo o muy bajo. Aparecen los famosos cúmulos. Ya cuando tienen este tipo de cúmulos, esto es la presencia de los famosos cúmulos, donde ya empiezan a tener un desarrollo vertical. Algunos de ellos pueden ser ligados a una estructura, a una inestabilidad muy poco profunda, pero también puede ocurrir que se manifieste de esta manera y que a lo largo del día la inestabilidad se profundice y ese tipo de nubes se desarrolle y tenga una estructura vertical bastante importante. Uno dice, bueno, pero todas las nubes son diferentes. Sí, todas las nubes son diferentes, no hay 2 nubes iguales, no hay 2 tormentas iguales, pero existe lo que se llama una cierta organización. Una cierta organización que me va a decir de alguna manera en la vida que va a tener la tormenta. Las monoceldas, por ejemplo, son
son tormentas en las cuales están formadas por una sola estructura de poca extensión espacial y que donde la corriente ascendente y descendente prácticamente conviven. Entonces, al cabo de media hora, 40 minutos, la tormenta se forma, precipita, produce un chaparrón y se disipa. La multicelda generalmente es la celda donde, en esta que se caracterizaba por tener una sola, esta es por tener varias. Y uno dice, pero ¿cómo varias si hay de distintos tamaños? Si ustedes se ponen un poco, ajustan el ojo, ustedes pueden ver que aquí se ve una celda, aquí se ve otra, acá se ve otra, esta se ve una celda más grande. Son distintas celdas con distintos grados de vida. Estas son celdas que se están iniciando. Esta celda ya es una celda que está en una etapa de desarrollo y cerca a comenzar el proceso de disipación, y esta es otra celda en la cual está desarrollándose. Fíjese que estas celdas generalmente se caracterizan por tener las bases. Cuando ustedes ven bases de las nubes bien rectas y oscuras, es porque es la presencia de corrientes ascendentes muy importantes. En un momento tuve una oportunidad de viajar en en ese caso era un avión monomotor pequeño, y el piloto se acercaba a la nube y soltó los comandos y me dice, mira, niveló el avión, y a medida que nos acercamos a la nube, el avión comenzaba a ascender lentamente. Claro, estaba siendo succionado por todas estas corrientes ascendentes. Es impresionante cuando uno lo ve de lejos y cuando uno lo ve de cerca, la presencia de la turbulencia que esto produce, ahí uno toma realmente dimensión de la energía que puede estar en juego. Y bueno, y tenemos la supercelda. La supercelda es el ejemplo por excelencia de esta organización. Generalmente es una celda donde las corrientes ascendentes y descendentes no conviven, están totalmente separadas, pero en realidad están de alguna manera distribuidas, que las corrientes descendentes, fíjense que esta corriente descendente está formada por aire frío y más denso, sirve también como para hacer de cuña y hacer que el aire ascendente, favorecer que esté ascendente, sea ingerido por la nube y produzca las grandes tasas de precipitación. Es decir, que es una máquina de producir granizo y producir agua, grandes tasas de precipitación. Esto se da generalmente cuando hay cortantes de vientos bastante interesantes con una unida a una gran inestabilidad. Y aparece esto que se llaman otras características. Cuando llega el verano, ustedes prestan atención que aparece el yunque, y del yunque aparece este domo. Cuando ustedes vean este domo, ustedes me dicen, pero ¿cómo? Si el yunque es la línea ya donde la nube no puede ascender más, es como el equilibrio. La nube, la parte del equilibrio. Bueno, pero la energía cinética es tan grande de la corriente ascendente que por inercia, a pesar de que llega al equilibrio, sobrepasa la parte del equilibrio y es frenada, como en especie de lo que ocurre en un movimiento armónico simple, es obligada, por la gran velocidad que tiene, sobrepasa ese punto de equilibrio, esa fuerza de restauración de equilibrio, la vuelve a traer a la nube y en algunos casos tiene unos ciertos valores de oscilación. Pero esto generalmente, cuando vemos este tipo de nube, está asociada a una gran inestabilidad y mantenerse alejado. Estas nubes pueden moverse a velocidades de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Imagínense, esto es una máquina de producir precipitación que se mueve a velocidades de 60 a 70, 80 kilómetros por hora. Es una máquina, es una organización tan grande de la nube que la verdad que da escalofrío. Fíjense que acá está puesta, bueno, de nuevo la imagen. Esta es una supercelda. Y este es el aspecto externo de la nube. Entonces, por el momento, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de las tormentas mendocinas después de haber visto, de haber observado, de vivir en Mendoza, de haber observado el radar? ¿Qué es lo que se resume de las tormentas mendocinas? Son tormentas de gran intensidad. ¿Qué significa gran intensidad? Y que son vientos ascendentes y descendentes muy violentos. Los vientos ascendentes, evidentemente, está evidenciado por la presencia de granizo de gran tamaño.
y descendentes podemos ver por esos fuertes vientos. Precipitación de granizo de gran tamaño, esto no hace falta que lo vuelva a mencionar. Y esto más que nada es el desarrollo explosivo. El desarrollo explosivo que tienen las nubes en Mendoza es para poner una evidencia cuán explosivo es ese desarrollo, que tormentas de características de este tipo. Yo recuerdo un evento que ocurrió en la ciudad de Rivadavia, una nube que en 20 minutos pasamos de tener cielo totalmente claro a tener precipitación, a tener una nube de este tipo y granizo en superficie de gran tamaño. Pasaron 20, a lo sumo 25 minutos desde que ocurrió todo eso. Entonces, fíjense, de ahí viene el nombre de explosivo. ¿Se conocen algo más de las tormentas en Mendoza? Sí, se conocen zonas de génesis. Esto ha sido adaptado de un trabajo del doctor Makitov, un científico de ciencia de la atmósfera ruso, el cual tuve el orgullo de aprender mucho de él y de charlar con él. Una excelente persona y un excelente científico. Él realizó un trabajo en la zona de Mendoza y observó que existen distintas zonas de génesis, ¿no? Unas zonas de génesis dadas por la letra, los números romanos en 1, 2, 3 y 4, son zonas características, la zona de Uspallata, la zona del Cordón del Plata, la zona del sur de la Consulta y esta zona al oeste de San Rafael, que siempre tiene ese desarrollo y va a parar a la zona de San Rafael produciendo grandes daños. Desde el canal visible, desde el satélite, utilizando sensores remotos, podemos ver que se ve esta estructura. Fíjense, esa es la provincia de Mendoza, y fíjense esa zona de génesis que el doctor Makitov había identificado, cómo aparecen claramente, ¿no? en el canal visible. Y cómo esta parte superior es la parte del yunque. Estas son todos cristales de hielo, ¿no? Que se ven, que se mueven siguiendo las corrientes de viento con la altura. ¿Y cómo se ven las nubes? Por fuera, bueno, ya sabemos cómo se ve, pero ¿cómo se ve en el interior, en un radar? ¿Qué significa cómo se ve en un radar? Yo siempre hago la analogía de que está el ser humano, uno ve el aspecto externo, pero uno, para ver el aspecto interno, cómo están los órganos, hay cálculos, o para ver cómo es la estructura interna del ser humano, existen distintas formas. Una de ellas es utilizar, digamos, ciertos instrumentos como ecografía, hacer un ecodoppler o una ecografía y ver qué es lo que está pasando en el interior. Bueno, un radar meteorológico hace eso. Básicamente emite un pulso electromagnético. Si ese pulso electromagnético encuentra alguna obstrucción, va a rebotar, lo mismo que ocurre con el eco en el sonido, y es decir, que si medimos la energía que emitimos respecto a la energía que recibimos, podemos saber qué es lo que tenemos delante y el tiempo que demora. Entonces sabemos a dónde está el eco, a dónde está la tormenta y cuán peligrosa es esa tormenta, que también información que queda claro que es una información súper útil para la aviación civil. Podemos ver, esto es un trabajo del doctor Rosenfeld del año 2006, donde aparece esta información obtenida a partir de radares, acá en la zona de Mendoza, la cual se tomó una tormenta. Fíjense que el aspecto visual está acá en esta columna de la izquierda. Fíjense que hay los tiempos que pasan, más o menos hay un intervalo de 10 minutos. Fíjense que el aspecto externo de la nube es bastante similar, pero fíjense la estructura interna de la nube. Este es un corte vertical, fíjense cómo va cambiando esa estructura interna. Primero, a las 22:43, se ve recién un eco a los 8 kilómetros. Y uno dice, ¿cómo a los 8 kilómetros el eco? Claro, porque las gotitas grandes se empiezan a formar arriba. Y las gotitas grandes, mientras mayor el tamaño, mayor va a ser la cantidad de energía reflejada. En cambio, en la parte inferior de la nube, las gotitas todavía son muy pequeñas. Entonces, por eso se ve este agujero o este hueco negro, porque no hay reflexión. Ya cuando la nube va madurando, esas gotas van aumentando, o la presencia de granizo de tamaño, y empieza a colorearse todo el contorno de la nube,
hasta producir, fíjense que ya en un estadio después de unos 20 minutos, ya se puede ver un color brillante que ocurre cerca de la superficie, ya precipitando, que es grandes tasas de precipitación asociadas a cantidad de granizo y asociadas a gotitas de gran tamaño. Esta es la forma, la estructura que uno ve en el radar y esta sería la parte visual. Generalmente, fíjense que de pasar de tener esta estructura donde no había ninguna gotita al tener casi granizo o tener una gran tasa de precipitación en superficie, pasaron 20 minutos. Esto es una imagen obtenida a partir del radar de contingencia de agricultura y contingencias climáticas, los cuales tenemos la suerte de ser una de las provincias con disponer de 4 radares meteorológicos, en los cuales se obtuvo una supercelda. Fíjense la estructura, esta supercelda, acá se le hace un corte, este es un corte horizontal, este es un corte vertical de la nube, fíjense que llega a los topes al orden de los 16, 18 kilómetros, y esto que aparece aquí es un corte, es la famosa nariz de la nube. Esto es la zona de las corrientes ascendentes y esta es la corriente descendente. Fíjense que aparece esto en color gris. Esto en color gris es la presencia de granizo de una cortina de granizo que está cayendo. Esto queda en evidencia cómo a través del radar uno puede observar las entrañas de alguna manera de la tormenta y ver los hidrometeoros que tenemos dentro de la nube. Fíjense que esta es una acumulada, donde se ha acumulado la precipitación de varias horas. Fíjense, esta es una manga de precipitación, una tormenta que tuvo su origen en la típica zona de Génesis y pasó y produjo grandes daños al noroeste de San Rafael. Pero fíjense este tipo de estructura, este tipo de manga, este tipo de camino. Esto indica, o esta presencia de camino indica una gran organización. Fue una supercelda, la cual, fíjense la trayectoria, empezó aquí y llegó más o menos, hubieron 300 kilómetros en los cuales la nube fue produciendo, tomando humedad y precipitando durante 300 o 350 kilómetros. ¿Cuál es el objetivo del pronóstico de tormentas? ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que a uno le gusta saber? El cuándo, el dónde, hacia dónde y duración. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir la tormenta? ¿A la tarde, a la mañana, noche? ¿Dónde? ¿En la ciudad? ¿En el desierto? ¿En el pedemonte? ¿Hacia dónde se dirigen? Una vez formadas las tormentas para poder alertar a la población. ¿Cuánto va a durar? ¿1 hora, 2 horas, 24 horas, 48 horas? Bueno, todas estas preguntas son las preguntas que el meteorólogo trata de responder de una forma lo más precisa posible. Pero es una lucha entre la información o la calidad de información que uno tiene y el desafío que la atmósfera presenta. ¿Uno qué dispone? Uno dispone de modelos meteorológicos, obviamente. Estos modelos meteorológicos son una guía impresionante para que cada vez están mejorando día a día y nos dan con mucha más precisión lo que va a suceder. Acá tenemos el caso del campo de precipitación, de un modelo, y fíjense que tenemos pronósticos hasta el día 6, o algunos tenemos pronósticos a más largo plazo al día 2 semanas, 14, 15 días. Recordemos que mientras más nos alejemos, mientras más queramos pronosticar, más alejemos de los días a pronosticar, decae la calidad del pronóstico. Entonces, generalmente pronósticos a veces de más de 3 o 4 días, siempre hay que mirarlo con mucho desconfianza. Son una guía para saber qué es lo que está viniendo y para saber dónde tengo que prestar atención. Inclusive hay a veces fenómenos que uno los pronostica con 48 o 24 horas de anticipación y a veces el fenómeno se retrasa, se adelanta o directamente no ocurre debido a que a veces estos mecanismos de disparo no están presentes. O están presentes, pero no ocurren de una forma síncrona con la inestabilidad atmosférica. Bueno, el tema de por qué es importante el tema de predecir lo más adelantado posible por el tema logística y evitar esto.
Esto los mendocinos, bueno, suponemos que con las obras ahora que han hecho del túnel del shopping, esto no vuelve a ocurrir. Fíjense este colectivo, hasta dónde llega el agua, bueno, y la cantidad de agua que circulan por los canales o las acequias que a veces, bueno, se tapan debido a que están, digamos, grandes tasas de fluido o de líquido que ocurren en pocas horas. No es posible poder trabajar con ellas, y lo que se requiere es, de alguna manera, emitir alertas para que mitigar los daños. Bueno, esto da para seguir charlando varios días. Es simplemente una partecita que le he mostrado de esta gran aventura, digamos, que son las tormentas, las cuales Argentina es uno de los lugares donde ocurren las tormentas más intensas del mundo, dichos por científicos del mundo, científicos estadounidenses que han venido, y hubo un proyecto en el 2018-2019 que se llamó Relámpago, que vinieron con esos camiones que aparecen en las películas, con radares Doppler, para analizar estas tormentas, ya que tienen su origen en la zona de Cuyo, y tienen una intensificación en la zona de Córdoba, que tienen un desarrollo vertical espectacular. Son una de las más intensas a nivel mundial. Es decir, que de alguna manera, en ese aspecto, los meteorólogos decimos, tenemos el laboratorio natural para estudiar este tipo de eventos. Fíjense que tenemos eventos extremos como las tormentas, tenemos vientos onda, y cómo pasamos de uno a otro en cuestiones de horas, ¿no? Y bueno, lo ideal es poder pronosticar eventos, pero son eventos que, así como son tan intensos, el pronóstico es un desafío constante. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, seguimos con preguntas. Bueno, para poder manifestar nuestro agradecimiento a esta excelente exposición tuya, yo voy a pedir un aplauso para Rubén Santo, que ha sido excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.